qué bonito se ve uno al frente. No es así. Uno tiene que dar testimonio también en la casa, dar testimonio en nuestra vida, dar testimonio en aquellos que quizás estuvieron un tiempo en la iglesia pero vieron algo y se alejaron. Dar testimonio de eso. Como me decía una hermanita, todo lo que tú encuentras aquí en la iglesia, que se quede aquí, lleva lo bueno, lo mejor en la casa. Y es cierto, muchas veces nosotros cuando miramos a alguien, ¿qué es lo que hacemos? Ay, esa hermanita, ¿qué es lo que está haciendo? Miren, y ella pasa al frente. O miren, ese hermanito, ve qué está haciendo. Y es el ministerio. O miren qué están haciendo allá afuera los hermanos. Y son de la iglesia de tal comunidad. Ahí es donde nosotros debemos de dar el testimonio, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a dar cosecha en nuestra vida, vamos a empezar a dar fruto. ¿Por qué? Porque ya el Señor ya está viendo nuestra forma de cambiar, ya la gente va viendo, mucho pues esa mujer que vaya ya cambió bastante, yo también quiero ser así. Muchas veces hay personas que no quieren ser como uno. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros mismos no damos buen testimonio, ¿verdad?